Se cataloga al día de hoy a la política como una función aberrante e inhumana. Y realmente evidencia existe para desenmascarar a cada uno de los integrantes de este clan. Por ello la ciudadanía está en su absoluto derecho de manifestarlo con toda justificación. La política como tal no puede dejarse a un lado ya que hubiese ingobernabilidad en la sociedad tal, de hecho no se necesita llegar a ese extremo, pues aún y con políticos en el poder ya hay ingobernabilidad. México es un país donde el establecimiento de una correcta función política ha progresado de manera lenta a nula, eso tomando en cuenta que durante 7 décadas el país era encabezado por un grupo de funcionarios de derecha conservadora con muy aparente sed de poder e influencia. Durante todos esos mandatos transcurrieron acontecimientos puntuales y dirigidos hacia la sociedad mexicana como lo fue la matanza de Tlatelolco, la implementación del FOBAPROA, el magnicidio del ex candidato en el año 94 de apellido Colosio, la declaración de guerra contra el narcotráfico, nacionalización de la banca mexicana, pasando por varias crisis económicas, la expropiación petrolera, los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, la matanza de migrantes en San Fernando, la implementación del Tratado de Libre Comercio en América del Norte, las reformas estructurales, el gasolinazo, muerte, corrupción e impunidad. El hartazgo de la gente de a pie hacia ese grupo de individuos es más que evidente y por ello fue una de las variables que desencadenó la victoria de la 4T en el 2018. No solamente la coalición Juntos Haremos Historia ganó la presidencia, sino la mayoría en el Congreso de la Unión y Cámara de Diputados, que ello supone un mayor apoyo a los planes de acción que solicita implementar la federación. Históricamente en México, y no se duda que en los demás países con sistemas democráticos, los llamados debates se han convertido o se han conducido como pelea de ideales entre unos y otros, los buenos contra los malos. Exponer una idea no necesariamente tiene que ser bien vista por él o los contrincantes y mucho menos por la sociedad en sí, pero porque esta actividad llamada a debate, que debía ser un encuentro donde personas que ejercerán el poder en el país expongan sus ideas de manera sensata, caen en la provocación de otros, o despotricando contra el primero o segundo lugar, con el de las ideas obsoletas, el del discurso color de rosa, el cínico corrupto que aún sale a dar la cara en los medios, y que aún desea ganar más u obtener más hueso, coloquialmente hablando, y que en un cierto tiempo lo detienen por sus funciones anómalas. La oposición debería ser denominada como alternativa, y no como actualmente se les denomina, como adversarios o enemigos de la nación, con justificación necesaria. Realmente, si alguien desea ser miembro de algún organismo político en estos tiempos y más atrás, lo convierte en automático como hipócrita, ladrón, corrupto, vendepatrias y muchos más adjetivos que dan a entender que en muchos casos, sin deberán ni tenerla, cargan con la losa en la espalda de la presión que aquello significa. Si alguien íntegro y honesto da el primer paso al ámbito político, debe tomar en cuenta cómo está el terreno antes de pisarlo. No se duda para nada que los estudiantes que están actualmente cursando la licenciatura en Ciencias Políticas o derivadas en cualquier universidad pública o privada en México tengas buenas intenciones y deseen llevar a cabo cambios profundos y humanistas en la sociedad, pero algo sucede, ya sea antes, durante o después de titularse con ellos. Ya sea la mala influencia de las organizaciones políticas actuales, la mala orientación de los docentes, que en muchísimos casos han tenido participación política o actualmente ejercen la función pública, la mala influencia del entorno cercano a cada estudiante e incluso la actitud del mismo hacia su carrera de estudio, donde busque más el beneficio personal que el compartido en un futuro cargo público. Ser político en cualquiera de sus distintos niveles o cargos es mal visto por la mayoría de los políticos, y eso se puede expresar, y hasta hoy el boom de las redes sociales ha servido para plasmar críticas constructivas o destructivas hacia estos actores, dependiendo de lo que hicieron o no hicieron. Personajes fuera de la política mexicana, pero más insistentes en ser tomados en cuenta, han encendido las redes de una manera hasta cierto punto interesantes. Personajes como Gilberto Lozano, líder del movimiento llamado Frente Nacional Anti-AMLO, o FRENA por sus siglas, han llevado a cabo distintas manifestaciones en distintas ciudades de México, y el común denominador es una caravana en automóviles.
El señor Lozano dice que sus movimientos son masivos, llenando las distintas plazas con miles de simpatizantes, y que la mayoría de los mexicanos están en contra del gobierno actual, mientras que el presidente López Obrador le responde con una comparación con las marchas, que en su momento él encabezó años atrás en el Zócalo, donde mostró evidencia fotográfica de ello durante una de sus denominadas mañaneras. Si es cierto, no todo aquello lo que se evidencia es el poco nivel de educación, conciencia, lenguaje soez, y nulo respeto a distintos sectores sociales del señor Lozano durante sus distintos videos en su canal de YouTube y sus distintas redes sociales, donde en resumen, se destapa tal cual es, creyendo que el ser así es ser una oposición. Este individuo plantea que se habilite en el país un gobierno anarquista donde exista la amplia de la sociedad en cualquier aspecto sin la regulación de un grupo de personas que se hacen llamar gobierno. En un punto de vista personal, la anarquía en México no sería la opción ideal, ya que por la ubicación geográfica, siendo vecinos de Estados Unidos y que ello necesita un contrapeso sensato, la amplia libertad de expresión que existe y la cultura de la democracia que es, a pesar del descontento entendible de la población con ciertos actores políticos, una fuente importante para ejercer derechos personales, no es viable dejar al país no solo de un líder, que es el presidente, sino a las instancias legislativas y judiciales. Escucharemos el extracto de un discurso del señor Lozano. Espacio y en tu tiempo, soy gitano, hoy es agosto 25, orgullosamente un miembro más del Frente Nacional Anti-AMLO. Y quiero, antes de iniciar esta réplica, que va a ser muy breve, pero es muy importante que tú conozcas lo que pasó hoy en la mañanera o aburridera matutina del señor López, para decirte que fue cálidamente recibido en el aeropuerto de Torreón. Evidentemente salió como una rata acorralada. Aquí lo vemos ya con sus orejas, bien conocida esta rata. Me decían que no debiera decir rata almizclera porque es una rata más finona. Es una rata de cañal, de cañería. Una rata verdaderamente de cañería. Esa es la palabra correcta, aunque él siga dándose baños de pureza con verdaderas torpezas como las que dijo el día de hoy. López es corrupto y eso ya ningún mexicano lo puede dudar. Si quieres saber las 25 extorsiones que a través de sus brazos sucios ha hecho López durante su carrera, te recomiendo el programa de La Otra Opinión de Ricardo Alemán, que documentó durante 48 horas toda la historia, que, como dicen a veces los mexicanos, somos de memoria corta, y vale la pena hacer un recorrido por toda esta historia de extorsiones, en donde López astutamente ha hecho, a través de sus esbirros, de sus secuaces, de sus brazos sucios, el trabajo sucio, clandestino, ilegal, delincuencial. En ese sentido, amigos, pues él probablemente no aparezca nunca en un video recibiendo dinero, pero como dice, vela bien. Esta señora que se hace pasar que fue presidenta municipal de San Pedro, en su currículum como diputada pluri, y que anduvo con el panal, aquí está, el que quiera ver el CD, de cómo se alió con la maestra Elvester Gordillo, es una mierda. Ella y Alfonso Romo, vengan a recoger la cagada que hicieron un par de pendejos, porque hay que llamarles por su nombre. A ti, Tatiana Cloutier, que no eres más que una empleada profesorcilla, que lo mismo cobraste aprovechando tu apellido como plurinominal del PAN. Después te le fuiste a sentar a Elvester Gordillo, para que te diera la oportunidad de ser candidata por el panal, y ahora andas con Morena, mendiga oportunista. A la gente de Nuevo León no la vas a engañar, más que a la gente muy pendeja. Pero ese par de pendejos, Alfonso Romo y Tatiana, vengan a recoger la mierda que hicieron ahí en el Palacio. ¿Dónde andan? Amigos, perdónenme, pero estamos verdaderamente en una crisis en México donde hubo gente que nos empantanó. La misma vieja que metió al Bronco, esta.
Le reto, como ya le sacó la vez pasada. Vénganse, Romo, cuando quieras, respetuosamente, te voy a hacer lo que eres. Un pelado que todo lo que toca lo hace cagada. ¡Todo! Otro personaje que se ha manifestado es Luis Alberto Rosas, mejor conocido en Twitter como Tumbaburros, que ha realizado críticas incisivas hacia el gobierno de la llamada 4T. Todo aquello es tan común observar, pero ¿dónde fue la gota que derramó el vaso? Fue durante una entrevista con el periodista Vicente Serrano durante una transmisión de su canal de YouTube Sin Censura. Durante dicha confrontación, el periodista le cuestionaba sus acciones en redes y los intereses que estaban de él, mientras que el señor Rosas se dedicaba a darle tantas vueltas al asunto y retar al entrevistador mediante un discurso burlis sarcástico, empoderado, ya que toda cuestión que se le planteaba en la emisión para ese tipo le parecía absurda y sin sustento, que hay más pruebas al respecto, pasando con la ignorancia del señor Rosas de no responder claramente qué es el comunismo y de dejar en claro que son más corruptos los de Morena que el PRI. Sí. Son más corruptos los de Morena que el PAN. Sí. Se puede dudar que ese señor Rosas pudiese dar argumentos sólidos para decir que sus influyentes sombra puedan hacer mejor trabajo que el gobierno en turno, y sin reventar con palabras soez, demostrando que no son un contrapeso sano sino todo lo contrario, eso es ser oposición. Escucharán parte de la entrevista en cuestión. Porque no me has dicho qué hace comunista López Obrador. ¿Qué es el comunismo según tú? Ay, cara. Güey, está increíble esto. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir hablando de los temas por los que me habían dicho. A ver. Comunismo. Ay, a ver, espérame. Vamos a buscar en Google. El amigo, gente. No puedes buscar en Google. Y acabas de decir que sí. Yo nada más te digo. ¿Por qué? Porque lo que acabas de decir es una sarta de pendejadas que no hace comunista por ningún lado. ¿Qué haría comunista, Chete? ¿Qué haría? Te pregunto, ¿qué es el comunismo? Y no te quieres responder, pues por lo menos muéstrame el camino, muéstrame la luz, papá. Mira, el comunismo de Andrés Manuel no se puede definir ahorita en esta construcción que está haciendo al principio de su dictadura. ¿De qué te ríes? Pues que el comunismo de Andrés Manuel, el comunismo es sin Andrés Manuel o con Andrés Manuel. Déjate de tonterías. Pareces al técnico de Gilberto Lozano diciendo unas babosadas. El que quiere poner comunismo en el país es Andrés Manuel. Y lo da desde su simple comunicación, desde que glorifica la pobreza y que todo lo quiere poner en un nicho de que el pueblo debe de ser el pueblo bueno, los empresarios son los malos, los políticos son los malos. No te quiero exhibir. El comunismo es un movimiento centralismo que promueve la formación de una sociedad sin clases sociales, donde los medios de producción sean de propiedad común. Esto implica que la propiedad privada de dichos medios no existiría, lo que llevaría el poder a la clase trabajadora. Dime tú, en este concepto que te acabo de leer, sí, ¿qué está haciendo Andrés Manuel? En este país, carajo. Ya te lo dije. Una de las acciones que te dejan ver que vamos para allá son esas que te di, y ahí te va otra. En la Ciudad de México acaban de cambiar la ley que protege al que llega a rentar y desprotege al arrendador en condiciones totalmente disparejas. Un ejemplo, cuando en la Ciudad de México tú querías rentar un domicilio, el que fuera, el arrendatario te podía pedir una renta por adelantado, que comprobaras ingresos, etc. Hoy, lo que Morena hizo es que ya no te sea necesario que te pidan eso para rentar una vivienda. No solamente es lo más preocupante, que te amarra Morena con esta ley comunista, en que tú no puedas iniciarle un proceso legal a la persona que le rentaste tu vivienda y que ya tenga más de, no sé, un año sin pagarte. ¿Quieres más muestras de comunismo?
Pues ahí te va el comunismo que yo veo. Un López Obrador que se va a cenar a Washington, que se junta con Slim, que es respaldado por el Consejo Coordinador Empresarial, que se junta con Trump. Pinche comunista tan cabrón, También Fidel Castro hacía eso. Fidel Castro le llevó un arreglo por oral al presidente de los Estados Unidos, después regresó y instauró la peor dictadura que ha tenido Cuba en toda la historia. También el comunista más grande que ha tenido Latinoamérica, que es Hugo Chávez, también salía a decir Mr. Diablo Bush, mientras le vendía el 80% del petróleo que sale de Venezuela. Entonces, precisamente ahí Felipe Calderón. Hoy tienen en el bote los panistas un grave problema. Genaro García Luna. Y se hicieron pendejos. Así que no me vengas aquí dándote golpes de pecho y de grandeza por los panistas, porque ningún panista que tenga la suficiente carrera tiene autoridad moral para ver a la cara a la gente y decir: niego calderónicamente lo que ocurrió o de lo que se me señala. Ok, fíjate, te voy a decir una cosa. Es increíble que muestras a los panistas como uy, raterazos, uy, comprobado, uy, ay. Ni uno solo han metido en el bote tu gobierno, güey. Ni uno. Tienen al poder absoluto en todo. También, aunque déjame hablar, ya te dejé hablar. Mira, se te hace así, papi. Cada que te tengo contra las cuerdas, te abres. Déjame terminar. Llevan 18 meses. Prometieron que iban a meter en el bote a Peña y el güey está libre paseándose con una supermodelo que ya la quisiéramos tú y yo por un fin de semana, güey. No mames. 2, Calderón. ¿Qué les falta, güey? ¿No saben dónde vive? Yo los llevo, güey. Ya agárrenlo si quieren. Pero pónganse a trabajar. Dejen de poner pretextos de que los expresidentes y la chingada. ¿Son más corruptos los de Morena que el PRI? Sí. ¿Son más corruptos los de Morena que el PAN? Sí. Como ellos hay muchos ejemplos más de este tipo de personajes, desde los más populares hasta los más escondidos. Realmente en su momento el presidente López Obrador aplicó la estrategia de contraataque a sus opositores, utilizando distintos adjetivos en ocasiones burlescos o despectivos, y que en los diferentes debates se enganchaba de más con esos tipos, y el tiempo de intervención en cada debate lo usaba para aclarar lo que el otro le decía que era o hizo. Se entiende esa postura realmente cuando te sientes indignado con las acusaciones en tu contra. Lo que haces es responden con más de lo mismo, pero entonces ¿cuál es el propósito de un debate? Recordando a el señor Labastida, el ex candidato del Partido Revolucionario Institucional PRI a la presidencia de México en el 2000, acusó al entonces candidato por el Partido Acción Nacional PAN, y posterior presidente el señor Fox, que le dijo mariquita, Labastida, y esos minutos del debate que se pudieron emplear en proponer ideas para que la sociedad pudiese elegir a uno de ellos, se gastaron en solo atacarse el uno al otro, provocando risas ocultas en los espectadores. Ahora tienen sentido que los debates son en realidad un circo mediático y que solo unos cuantos se atreverían a dar propuestas y sin atacar a nadie aún y que estén encima tuyo. La pregunta es: ¿de dónde será si los mexicanos queremos algo que hable así? Me ha llamado chaparro, me ha llamado mariquita, me ha dicho la vestida, me ha dicho mandilón. ¿O queremos un presidente que nos hable con la verdad? Mi estimado señor Labastida, a mí tal vez se me quite lo majadero, pero a ustedes, los mañosos, los malos para gobernar y los corruptos, no se les va a quitar nunca. También cuando AMLO ocultó su cartera para que el señor Anaya no se la robara, todo esto en el debate presidencial del 2018, que fue donde se le bautizó a Anaya como Ricky Canallín y las redes lo apodaron el Chicken Little. Y yo aquí quiero decir que para que haya empleo en un país, tiene que haber inversión. Y vale la pena que empecemos a discutir, porque cuando tú fuiste jefe de gobierno, Andrés Manuel, se cayó la inversión. Aquí tengo el censo económico de 2014. Voy a cuidar la inversión, cartera porque la inversión, como capital dijo, se desplomó cuando tú fuiste jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y cuando no hay inversión, no hay empleo. Discutámoslo, explícalo, Andrés.
Y lo que tampoco dice López Obrador es que su hijo estuvo estudiando en España. Pues no que muy nacionalista. Los dos son unos hipócritas. ¿Quiere responder, candidato López Obrador? Es Ricky Riquín. Canallín. Ricky Riquín Canallín. El próximo año, en el 2021, habrá elecciones y se llevarán a cabo campañas políticas y numerosos debates, donde se estará a la expectativa quién pueda ganar y quién propone las mejores ideas o propuestas que de nada serviría si no se aplican, esto dando a entender un interés personal del político. Se esperan debates dignos donde se proponga a la sociedad una idea más que atacar al otro aspirante durante toda una campaña. Lamentablemente, las llamadas guerras sucias son llevadas a cabo por los medios tradicionales de comunicación como la televisión abierta, prensa escrita y radio, y que así lo utilizarás a través de la historia para cambiar mandatos o mantener poderes. Todo ello puede influenciar a ciertos sectores de la sociedad que lamentablemente no emitirá un juicio de valor al respecto de lo que ve o escucha en estos medios y se dejarán llevar por la corriente. Tal y como pasó en la campaña política del antes candidato a gobernador de Nuevo León Jaime Leodoro Rodríguez Calderón Bronco para la elección del 2015, que fue objeto de esa guerra sucia por parte de los partidos tradicionales y por parte de los medios de comunicación regionales multimedios, Televisa, que hasta involucraron a la ex esposa del gobernador para que lo acusara de violencia doméstica. En ese momento el señor Bronco salió con su esposa Aladina en un video a desmentir dicha acusación y que un empleado de la televisora Multimedios contactó por mensaje privado para avisarle que sacarían la nota. El hoy del señor Bronco al frente de la administración actual para algunos ha dejado que desear y para otros le ha echado ganas. Escuchemos. Tranquilícese. Para que se tranquilice. Y tranquilice a su Que gente. tranquilice a sus Que se ha seguidores, pasado que se toda ha esta pasado todo mañana el día atacando a Multimedios. Una empresa que da empleo a varios miles de personas. Y usted, candidato, ¿cuántas fuentes de trabajo produce? Anoche vino a nuestras instalaciones su ex esposa. La recibimos. Pidió hacer una declaración que grabamos y que ya fue escuchada. Anoche efectivamente vino a nuestras instalaciones su ex esposa. La recibimos, como recibimos a toda la gente, pidió hacer una aclaración que grabamos. En ella dijo que usted la golpeó delante de su hija hace varios años. Usted ya se ha peleado con todos los medios, Televisa, Azteca, diarios locales, grupos de radio, Índigo. Usted se ha peleado ya con todos los medios, con Televisa, Azteca, diarios locales, Índigo, entre otros medios. Y ahora lo hace con nosotros. Nuestra función es dar noticias, y eso es lo que hacemos, y seguiremos haciendo. No acuse al mensajero, atienda al mensaje. Entre otros medios, y ahora lo hace con nosotros. Nada más recordarle respetuosamente que nuestra función es dar noticias. Y eso es lo que hemos hecho desde hace muchos años y seguiremos haciéndolo. No acuse al mensajero, ingeniero, atienda al mensaje. Tranquilícese. Su ex esposa está molesta y nosotros no tenemos la culpa de lo que haya sucedido entre ustedes hace años. ¿Quiere usted que no pasemos noticias? Está molesta y nosotros no tenemos la culpa de lo que haya sucedido entre ustedes. ¿Quiere usted que no pasemos noticias? Con todo respeto, le pedimos que usted haga su trabajo y nosotros nos deje hacer el nuestro. Tranquilícese, por favor, señor candidato. Tranquilícese de verdad. Y si su ex esposa tiene afinidades o simpatías con otros partidos, no es nuestro problema. Ser político es mal visto por la mayoría, pero unos pocos pueden hacer la diferencia para ese cambio de concepción que se tiene sobre ese trabajo. Al fin de cuentas, la política es un ejercicio de autoridad moral, y que muy pocos que se dicen políticos ni siquiera se acercan a hacerlo.
La importancia que tiene enseñar a los niños y jóvenes los beneficios y contras de la política, de la libertad de elegir con absoluta convicción a una persona que encabece un proyecto en la comunidad, exponer la situación de la compra de votos, y que no se caiga en ese ejercicio, pero sobre todo que no se le dé a entender que la política es mala y de lo peor, ya que realmente son los actores quienes ensucian esa función tan digna y necesaria no solo en México sino en el resto del mundo. Se choca con el pasado reciente de corrupción sin control de los últimos 3 sexenios, donde a cada adulto que intente explicarle a los más chicos sobre la política, se puede ver envuelto en una confusión, ya que su corazón le dice que desea fomentar la cultura de la democracia en ellos, pero la razón contradice aquello y está molesto por los actos de deslealtad e impunidad de actores políticos hacia el país. Lo mejor para ejercer una mayor democracia sería que existiesen más partidos políticos o candidatos independientes, con propuestas importantes, pero lo más importante, que estuviesen alejados de los partidos tradicionales. Realmente buscamos una leal competencia por elegir a la persona mejor preparada, donde no se tiren los unos a los otros, y donde exista el reconocimiento por parte de cada candidato hacia las ideas que plasma la competencia, y sobre todo hacia la actitud positiva que manifiestan los demás candidatos como personas, el reconocer al otro. Basta de guerra sucia, basta de debates con tintes humorísticos, basta de pseudo opositores con intereses personales y que solo se dedican a demostrar lo patético que se ven y escuchan, basta del voto nulo, basta de ex políticos que solo critican por criticar y que desean no los olviden, basta del abstencionismo electoral, basta del conformismo, basta de quedarse callados, basta de no exigir, basta de la compra de votos, basta de lo mismo.